Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Estamos acá con mi compañera Pilar Fuentes para dar inicio a esta primera clase que en un momento vamos a compartir pantalla a partir de un Prezi que contiene las principales ejes que organizan la clase. No sé, Pilar, si querés dar un saludo antes de compartir pantalla. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no importa tanto cuándo lo estamos grabando nosotros, sino cuando las compañeras van a estar recibiéndolo. Pero avancemos entonces. Buenísimo, ahí vamos. A ver si se nos ve. Bueno. Perfecto, Vero. Acá en esta primera gráfica vamos como arrancando con el titulito y pasamos a mencionar los autores. ¿Te parece, Pilar? Sí, ahí por el título me parece que lo que vale señalar, no hay demasiado que agregar, pero planteamos el objetivo de la primera clase, que es trabajar sobre la construcción sociohistórica de la infancia, y también poder pensar las significaciones que la estructuran como un modelo y poder como interpelar o ligar esa significación modélica a las configuraciones reales de las familias, tanto en el momento del surgimiento de la institución como en la contemporaneidad. Bueno, precisamente en línea de lo que decía Pilar, para construir esta clase fuimos tomando centralmente los aportes de estos 5 autores, 2 autoras y 3 autores que aparecen mencionados en esta gráfica. Bueno, hay, por un lado está Jack Doncelot, que es un autor clásico que ha construido todo un desarrollo historiográfico de la familia moderna, de los orígenes de la familia y un conjunto de reflexiones bien interesantes, incluso para poder pensar las configuraciones contemporáneas de la organización familiar. Por otro lado, está allí también Lucas Rubinich, que es un sociólogo, docente, investigador de UBA, que claramente, si bien sus desarrollos no están específicamente centrados en pensar y reflexionar en torno de la familia, llega de alguna manera a compartir algunas reflexiones en un texto que nosotras compartimos a partir de unas indagaciones sobre estudios culturales que hacen Lucas Rubinich, y que lo llevan de algún modo a interrogar a algunos instituidos en relación a las figuras parentales y a la autoridad en el entorno familiar. Por otro lado, también está allí Eva Giberti, que también tiene una amplia trayectoria en estudios vinculados a lo familiar, vinculados al modo de comprender las tramas vinculares y la subjetividad. Por otro lado, tenemos ya más cercano a nuestro propio campo profesional los desarrollos de Liliana Barr y de Claudio Robles, 2 colegas, trabajadora y trabajador social, con amplia trayectoria en la intervención y en el trabajo con grupos familiares, que también entendemos sus aportes son bien interesantes para esta reflexión. Así que, hecha esta breve presentación, obviamente la invitación es a que ustedes los y las lean y recorran esas reflexiones que nosotras en estos minutos tratamos de acompañar en el marco de esta clase. Pilar, si te parece, pasamos a la próxima gráfica y te paso la palabra, ¿o querés agregar algo respecto de esta? No, está. Ahí vamos. A la siguiente. Bueno, ahí vamos entonces a arrancar los autores y las autoras que mencionó Vero se van a ir cruzando a lo largo de nuestra presentación, pero vale resaltar que en esta apertura los aportes centrales son del texto La policía de las familias de Jack Doncelot. Allí aparece la idea de institucionalización de la familia. Esta es una nominación nuestra. A nosotros nos interesa mucho reparar sobre este título, porque lo que nos coloca es frente a la condición de creación de la institución familiar. Es decir, por un lado,
problematizar la idea naturalizada de que la familia es una agrupación que surge de modo natural en cualquier sociedad humana, y en segundo lugar, también colocar como central la idea de institución. Es decir, la familia es una institución que está creada a partir de la resultante de prácticas y discursos. No es una agrupación y un ordenamiento natural, mucho menos el modo en que hoy conocemos a la familia básicamente nuclear. Ahí el autor retoma la idea de que la familia es una figura enigmática y nosotros invitamos a producir también una mirada amplia y compleja de la idea de enigma en un sentido no negativo sino positivo. Esta idea de la figura enigmática lo que hace es mostrarnos una institución que, como toda institución, pero quizás de manera más expresa, revela y oculta algunas de sus condiciones. Sí, por ahí sí, no, digo, agregaría que también en esa invitación que hace Doncelot, de alguna manera nos convoca a alejarnos de todo tipo de lectura o de registros épicos o contemplativos respecto de la familia, ¿no? Me parece que también esta condición enigmática invita a la pregunta y a reconocer lo novedoso que cada organización familiar trae en los diferentes momentos históricos, sumado a toda a toda la lectura que vos venías muy bien desarrollando, Pilar, en relación en el recorrido de esta historización, poder ubicar que esas primeras configuraciones familiares se originan allá por el siglo XVIII, frente a una preocupación fuertemente ligada a la mortalidad infantil, ligada a las intervenciones que la sociedad en aquella época generaba a partir de la domesticidad y de cierta educación muy, muy artificial, que tenía poco o nada que ver con las pautas de crianza, con el resguardo y la conservación de los hijos, más bien esto que acá aparece encomillado como conservación de los niños forma parte de la estrategia que ya desde entonces comenzaba a darse la organización social capitalista, que en un mismo movimiento va siendo posible, o sea, va siendo constituida y a la vez constituyente de lo que conocemos hoy como el discurso médico hegemónico, con la fuerte impronta del higienismo, al establecer un conjunto de alianzas estratégicas para instituir esto que hoy conocemos como familia, o para instituir, digamos, más precisamente la significación hegemónica de la familia, donde la conservación de los hijos se instituye también en ese movimiento como una dimensión estratégica, la conservación de los hijos, la organización familiar y, en consecuencia, la prosperidad de la creación y el progreso de la nación, digamos, ¿no? Ahí también hay una articulación estratégica entre la institucionalidad estatal y la institucionalidad familiar, donde la salud o la higiene, la educación y la organización de esa familia nuclear, entre muchas comillas, son movimientos eficaces que van trazando, digamos, alianzas efectivas e involucrando un conjunto de consensos que se van construyendo alrededor de esas ideas y que avanzan sobre la segunda mitad del siglo XIX, ya con una impronta diferente, que es la que le va a dar la asistencia pública ya bajo la órbita estatal, que va instituyendo prácticas de acogida, pero que a la misma vez son prácticas de segregación, ¿sí? Y más hacia el siglo XX, la instalación efectiva, también muy efectiva, de la estrategia familiarista. Sí, ahí solo para complementar, recordar que esta idea de conservación de los hijos que trae Doncelot es una idea vinculada a la evidente y masiva mortalidad infantil, que si bien durante muchos siglos, especialmente en el medioevo, estaba sumamente naturalizada, inclusive recubierta del discurso religioso de si Dios permite o no permite que los niños
sobrevivan, el momento fundante de la familia es esta vocación de conservar con vida a los niños en el marco del naciente capitalismo. Es decir, ahí, si uno recuerda los dos libros clásicos de Doncelot, además de La policía de las familias, el otro es La invención de lo social, donde lo que él recorre es cómo el proceso de la modernidad coloca por primera vez la sociedad como objeto de análisis y de intervención. En esa búsqueda de pensar lo social como objeto de análisis y de intervención, aparece un conjunto de prácticas que él reconoce como las tres más significativas: los hospicios, la domesticidad y la educación artificial, en un desarrollo de estrategias que nosotros no vamos a trabajar detenidamente, que están en el capítulo siguiente del texto, que son la estrategia de normalización, moralización y tutela, para producir un modo en el cual la organización social construya, o si quieren inclusive fabrique, un modo de criar a los niños completamente distinto del que existía hasta ese momento. En esa lógica, como decía Vero, se instituye al mismo tiempo, y nosotros lo colocamos ahí en la filmina con una flecha enfrentada, las dos dimensiones de esta construcción familiar, que es la idea de la familia nuclear, pero que tiene estrategias y prácticas diferenciadas respecto de las familias burguesas y de las familias obreras. Si hay algo que encontramos como denominador común es el papel de las mujeres, es decir, la propuesta, quizás por primera vez en la historia, de localizar a la mujer en el ámbito doméstico como exclusividad, de permitirle acceder a unos primeros estudios. Ahí es interesante, como decía Vero, cómo se va instituyendo la hegemonía médico-higienista, y al mismo tiempo se van instituyendo otras prácticas que son productoras de discursos de verdad, en torno de los cuales se organiza la familia, como la pedagogía, como la puericultura, en donde las mujeres acceden a unos estudios básicos porque justamente se deposita en el lugar de la mujer la función de conservar a los niños y, en cierto modo, también conservar a los hombres dentro de la vida familiar. Es interesante cómo Doncelot reconstruye esta idea de que para la familia moderna burguesa la crianza de los hijos recubre básicamente la idea de una liberación protegida, es decir, educar a los niños y habilitarlos a múltiples funciones, mientras que para la familia obrera la crianza está mucho más ligada a una forma de libertad vigilada, o lo que nosotros conocemos más habitualmente como el control social blando, es decir, el primer control social que se ejerce en torno de que los niños permanezcan en sus familias. Ahí también Doncelot recupera que, junto con la estrategia de colocar a la mujer en la domesticidad y instruirla básicamente, se genera otra estrategia central, que es la producción de la vivienda obrera, ¿no? La vivienda que forma parte de inclusive de la significación respecto de la familia, o sea, es interesante a veces pensar un poco los dichos, ¿no? Por ejemplo, el casado casa quiere, y ahí aparece la idea de que una nueva familia debe tener un nuevo lugar donde vivir, y que la mujer es la encargada, sobre todo en la familia burguesa, es la encargada de hacer la transmisión más cultural, porque de lo doméstico se ocupa aún la servidumbre, pero en la familia obrera la mujer es la encargada de que esa vivienda sea el lugar de la felicidad, y los niños no quieran salir a la calle, y los hombres no quieran salir al bar, y de ese modo se instituye lo que también desde otras perspectivas de lectura, que nosotros no alcanzamos a tomar para el día de hoy, pero que son sumamente complementarias e interesantes, Silvia Federici plantea el patriarcado del salario, es decir,
también sitúa cómo esta reclusión de la mujer al ámbito doméstico fue un elemento central para producir la acumulación originaria y la posibilidad del desarrollo capitalista. Sí, ahí me parece interesante también cómo en ese recorrido se va como concediendo cierto reconocimiento a la autoridad civil de la mujer como educadora y como auxiliar del médico, además de también tener un lugar preponderante en las pautas de crianza de los hijos, ¿no? Y cómo se da esta alianza un tanto paradójica entre el feminismo de esa época, los feminismos de esa época y la filantropía, porque había como cuestiones fuertemente reivindicadas también por el feminismo en relación a el cierre de los prostíbulos, en relación a poner fin a las prácticas de la policía de costumbres, también, bueno, esta denominación de policía de las familias, que claramente marca una distancia con la conceptualización que hoy tenemos de la policía en tanto fuerza represiva, fuerza de seguridad, digamos, ¿no? Me parece que aquella idea de Doncelot está más bien asociada a policía de costumbres o a policía que resguarda desde un fuerte contenido y lógica moral esas costumbres, y también se anuda a la reivindicación por el cierre de los conventos y la educación tan connotada religiosamente dirigida hacia las mujeres, que va posibilitando este movimiento y esta estrategia familiarista que hacia el siglo XX se instala con más fuerza y que claramente muestra la articulación con trayectorias femeninas y masculinas, digamos, ¿no? La mujer en el ámbito privado, el varón en el ámbito público, el lugar y la vinculación de la autoridad masculina ligada a su rol de proveedor, y el lugar de la mujer más vinculada al rol o al papel del cuidado, digamos, y de la crianza. Y también, digamos, me parece que en ese marco es bien fértil esta idea que trae Doncelot de pensar a la familia, él dice, como productos de tecnologías políticas que operan sobre el cuerpo, sobre lo sanitario, sobre lo alimentario y sobre la educación, y que esa operatoria es sumamente eficaz en el marco de unas reglas de juego que permiten instituir el orden social capitalista. Seguimos con la siguiente, vamos. Avancemos. Bueno, para complementar y ampliar un poquito la idea planteada en la placa anterior, vamos a retomar del texto, de todos los textos, como decíamos, pero quizás lo que recoge Liliana Barg, de esta afirmación de Bourdieu respecto de que la familia es una ilusión bien fundada. Ahí lo que Bourdieu hace y Liliana Barg retoma es leer la familia en clave de toda su teoría de los campos, de la cual Verónica es más especialista, así que en todo caso después ella lo refuerza, pero básicamente pensar cómo la familia funciona como una ilusión que tiene alto fundamento, es decir, como una posibilidad de ser eficaz en producir prácticas y en producir predisposiciones de los sujetos respecto de la vida y de las acciones. Nosotros ahí entonces tomamos como un poco gráficamente la idea de las significaciones que ordenan esa ilusión bien fundada, con el dedito para abajo, como reconociendo que no nos gusta, sino básicamente que es aquello que funciona como ordenador y significado respecto de la familia, pero que al mismo tiempo nosotros problematizamos y sabemos que no es así. Las ideas centrales respecto del imaginario de la familia es que la familia es una unidad natural, o sea, esta idea de nacemos en familia y moriremos en familia como si fuera algo, un dato de la naturaleza, como si, por ejemplo, la monogamia no fuera una institución social y no una tendencia natural. Ahí son siempre interesantes, aunque a veces resulten un poco irritantes, pero son siempre interesantes las posturas de las religiones, en particular de la Iglesia Católica, por la influencia que tiene en nuestro país,
respecto de esta idea de decir, por ejemplo, que la familia es natural, que naturalmente las personas tendemos a querer estar solo con una pareja afectiva, y a nosotros nos parece que es siempre interesante poder reconocer que esto es el modo en que la sociedad occidental construyó la afectividad durante muchos tiempos, que probablemente hoy esté bastante más problematizada, pero que no tiene nada de natural, tiene todo de aquello que una sociedad decidió en términos de cómo organizarse. La Sí. otra, sí. No, digo que quizá también la impregnación de esta significación tan potente que naturaliza la institución familiar tenga que ver con el lugar que efectivamente la familia desempeñaba y sigue desempeñando o desplegando como reproductora del orden social existente, digo, ¿no? Que eso ha contribuido de alguna manera a invisibilizar ese carácter de construcción sociohistórica y a reafirmar esta idea de célula básica, de nido de amor ideal, de organización natural en definitiva, que bueno, también ahí Lily Barr trabaja desde los aportes de Bourdieu esta imposibilidad de pensar la familia como un campo, tomando esa noción como un campo disputado, como un campo habitado por distintas personas, que bueno, en términos de Bourdieu seríamos agentes que jugamos distintos juegos y disputamos intereses, y que quizá esa dificultad para considerarla como campo disputado, como campo atravesado por relaciones de poder, tenga que ver con cierta tendencia muy potente a pensarla como lógica de cuerpo, digamos, ¿no? Y de esto conocemos mucho por las propias biografías y por la propia socialización, pero también por la poderosa influencia del pensamiento positivista que permanentemente tiende a desconocer la dimensión del conflicto como inherente a toda organización social, y la familia también lo es, y a pensar en restituir o en reponer cierto equilibrio para que ese cuerpo orgánico funcione del mejor modo, ¿no? Ahí también un poco las imágenes intentan recuperar ciertas contradicciones que, a pesar de ser contradicciones, sobreviven a la ilusión de bien fundado, sobreviven a la significación sobre familia, porque ahí, por ejemplo, mirando las dos imágenes de la izquierda y de la derecha, con una primera relacionada a los almanaques de Molina Campos, y el gaucho con su china y todas las cosas sobre la carreta, de nuevo apelando al saber popular, contigo pan y cebollas. Pareciera que con que juntemos nuestros bártulos y nos vayamos, se estructura la felicidad, pero al mismo tiempo las imágenes más frecuentes sobre la familia son las que están a la derecha, que es una mamá, un papá heteronormativa, o sea, una pareja heterosexual con dos niños, muy habitualmente una nena y un varón también, con un reflejo de una casa bonita, y que muy habitualmente, si por ejemplo uno piensa en la publicidad que se dirige a estas familias, evidentemente se propone, se interpela desde un modelo simbólico de que eso es la familia, al mismo tiempo que también la familia sería sufrimiento, y es como interesante poder pensar cómo estas significaciones que parecerían ser opuestas, que parecerían ser incompatibles, permiten recoger aquello de enigmático que decíamos en la placa anterior, y permiten que efectivamente la familia sea de algún modo una institución un tanto elástica, donde podamos pensar que es la unidad del amor, pero entonces eso significa que adentro, entre nosotros nos arreglamos, otro dicho, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Como esa idea de al interior de este nidito de amor, nosotros resolvemos los conflictos, porque habría algo supremo, que nadie sabe muy bien de dónde vendría, pero como de esa armonía esperable y esperada,
esa homogeneidad donde no habría como intereses contrapuestos al interior de los miembros, y que a nosotros nos parece que es como siempre necesario volver a mirar estas significaciones, porque aunque hoy no hablemos de intervención, sí, nuestro horizonte es la intervención, y nos reconocemos casi todos los que hemos trabajado con familias, aunque tengamos muy problematizadas estas ideas, también son muy potentes, porque hemos sido socializados en ellas, y entonces también en la intervención suele aparecer o reponerse de manera muy potente algunas de estas significaciones. Por ejemplo, esta idea de que la familia socializa, es una idea que en un punto se pone en la base de la responsabilización, por ejemplo, de los adultos respecto de todas las cuestiones que suceden a los niños, ¿no? Y entonces pareciera que no hay Estado, pareciera que no hay otros elementos que forman parte de la construcción. Un poco las frases que están debajo y en color verde, lo que viene de nuestra propuesta es a justamente contraponer esas significaciones con algunas definiciones de lo que nosotros entendemos que es la familia. Sí, por un lado, no, digo, y agregaría que también en función de lo que compartimos allí en color verde, que es como la propuesta de cómo pensar la institución familiar, acompañada de esa imagen que sumamos de historias desobedientes, digo, ¿no? Porque también a la misma vez pensar, por ejemplo, la centralidad de la familia como coproductora de subjetividad e identidad, eso no, de nuevo, no es en ausencia de conflicto, o pensar la familia como el espacio de protección social por excelencia, que bueno, también una podría transversalizar esa reflexión con lo que estamos viviendo en este presente frente al COVID, cómo las medidas de aislamiento social obligatorio reponen algo de esto, del lugar de la familia como lugar de protección, pero que tampoco es natural, digo, también la familia puede ser un lugar de desprotección, un lugar de violencia, un lugar de complejidad enorme en términos de instituir o sostener vínculos sumamente nocivos también para esa producción subjetiva e identitaria, y me parece que justamente la trayectoria de este nucleamiento político de hijas e hijos de genocidas es una muestra palmaria de cómo la organización familiar también puede habilitar esas prácticas. Por eso me parece que cobra muchísima relevancia esto de pensar la familia en clave de heterogeneidad, en clave de construcción sociohistórica disputada y tramada a partir necesariamente de relaciones de poder. Y a mí me gusta mucho ahí esta idea que trae Liliana Barr, de pensar entonces la familia como un tejido de posibilidades simbólicas, digamos, ¿no? Como ese horizonte de posibilidad que da cuenta de que la institución es cambiante, de que la institución se sustenta en función de una trama vincular con un otro, con una otra, con un otro, que esa trama vincular va dando sentido a esto que sí reconocemos como un lazo social que tiene cierta trascendencia histórica. Sí. Sí, sí, simplemente para cerrar y poder pasar a la próxima placa que expande un poco lo último que dijiste, reafirmar que esta institución atravesada por relaciones de poder se nos vuelve en un punto más compleja, más hostil, si se quiere, entre comillas, a los momentos de la intervención, porque efectivamente cuando nosotros trabajamos con familias que en cierto punto son un sujeto colectivo, pero al mismo tiempo no anula los sujetos individuales que la componen. Y entonces muchas veces en instituciones educativas, en instituciones de salud, reconocer ese atravesamiento de relaciones de poder se hace sumamente necesario. Pienso, bueno, que estamos trabajando en una especialización en intervenciones con niños, todo el peso del adultocentrismo,
toda la persistencia de relaciones de violencia respecto de los niños, que siguen estando altamente legitimadas por el orden social, o sea, así como el orden social ha podido empezar a problematizar bastante recientemente la idea de violencia contra las mujeres, atravesado por relaciones de género, nosotros diríamos que si hay algo que la institución familiar todavía tiene mucha potencia, es en validar ciertas formas de maltrato respecto de los niños, o sea, esta idea de unchirlo a tiempo para no llorar todos es una idea que está altamente legitimada en el medio social y que obviamente nos interpela al momento de pensar intervenciones porque no necesariamente constituyen situaciones de maltrato, pero al mismo tiempo constituyen un modo de asumir las relaciones de poder de modo abusivo, ¿no? O sea que quien tiene más poder, quien tiene más fuerza puede imponerla. Y la última cosa para poder pasar es que esta idea de coproductora de subjetividad e identidad también nos interpela respecto de esa idea también muy fuerte como significación del monopolio de la familia en la socialización primaria. Esta idea de que los niños, en términos bien positivistas y evolutivos, son primero socializados por la familia, segundo socializados por la escuela, etcétera, etcétera. Si bien nunca fue así, me parece que además en los tiempos actuales eso se muestra sumamente interpelado por la presencia, como dice Gabriela Dicker en su hermoso texto que hay de nuevo en las nuevas infancias, esta idea de socialización por pantallas, ¿no? Como los niños hoy son construidos a partir de múltiples estímulos. Y al mismo tiempo también nos trae otra idea, esta frase de coproductora de subjetividad y identidad, que no es que hay una formulación de arriba hacia abajo de los padres socializando a los niños, sino que todo el tiempo nuestra vida en familia coproduce subjetividad e identidad a todos los miembros que la habitamos. Es decir, también los adultos de una familia somos subjetivados y construimos identidad en ese entorno, en ese ambiente, y no es solo una cuestión, como decíamos previamente, monopólica de socialización de los adultos hacia los niños. Bueno, yo cortaría por acá y quizá continuemos en otro videíto, así no se les hace tan larga la presentación y también a nosotras nos permite ver qué de esta producción fue quedando grabada. Así que en un ratito nos volvemos a conectar.